Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y buenos días a esta transmisión en vivo, como lo hacemos desde hace ya tiempo, todos los domingos, para este mensaje del Señor en esta transmisión en vivo de su mensaje, de su ministración, de algo que el Señor siempre está buscando hablarnos. En los últimos domingos, y como parte, Luciano, bienvenido, Alejandra, bienvenida, como parte de esta serie, Obedece la Verdad, hoy con un mensaje muy particular. Y estoy convencido, más que creer, que es muy oportuno también. En esta casa del Señor, que es la casa pastoral, desde que empezamos lo hemos hecho así. Pili, bienvenida también, prima querida. Soy el pastor, algunos me llaman bro, otros varón, porque así me dirijo a los hombres que han decidido por Dios, por Cristo. El varón me dicen hermano suyo, hijo de Dios primero. Te tiendo la mano o el abrazo, abro el corazón y te quiero recibir y dar un abrazo en el amor del Señor. Así que bienvenidos a esta casa del Señor, que es de ustedes. La visión de Dios en cuanto a nuestro diario vivir la podemos contextualizar, ¿sabes? Y cuando hablo de visión de Dios es porque Él tiene un propósito siempre. Sí, para tu vida, para la mía, para una región, para una nación, para un continente, para el mundo, para su creación, pues, en general. La podemos contextualizar entonces y darle ese contexto en el fundamento que está escrito en la propia palabra de Dios, en la carta de Pablo a los Colosenses, que es nuestro fundamento esta mañana. La carta de Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, versículos 22 y hasta el 25, cuando habla y dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Palabra del Señor, amén. Y es que, queridos amigos, amados en Cristo, ciertamente es un tema que por una parte puede escucharse vano en términos espirituales, déjenme ponerlo así, hablar de visión, ¿no? Aunque definitivamente real y presente en nuestro diario vivir. Las conversaciones en nuestro lugar de trabajo, en la casa misma, en nuestras interacciones sociales y familiares también, a menudo giran en torno a lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho, a lo que hemos logrado o a lo que no hemos logrado. Reconocimientos, ascensos, así como el esfuerzo que las personas hacen para alcanzar sus objetivos. Aunque el mundo valora el espíritu de competencia, porque esta es la educación presente y desde hace muchas décadas, la competencia, la productividad, quién es mejor que quién, hay rankings de todo tipo en las publicaciones de negocios, ¿verdad? Y política, y en fin, ustedes saben de qué hablo. Hay competencia. Eso es lo que invoca la educación. Y también valora el impulso que se necesita para ser reconocido. Estas no son las cualidades por las cuales Dios, el Señor, valora nuestro trabajo y testimonio, ¿sabes? Y es que, amados, Dios llama a sus hijos a una forma diferente de pensar y de trabajar. Una que nos identifica como pertenecientes a Él. Y se llama un servicio humilde. Un servicio humilde al Rey de Reyes y Señor de Señores.
que es Cristo mismo a quien servimos. Anita, bienvenida. Luis, bienvenido. Sin embargo, lo hacemos sirviendo con, déjenme usar esta palabra, abnegación a los demás. Sea que lo aprecien, que lo reciban, que lo agradezcan o que no lo hagan. Porque lo haces por convicción, no por recibir elogio o premio. Y es una manera completamente distinta de hacerlo, porque no es la que nos enseñan. El título del mensaje y su ministración esta de mañana del domingo 6 de septiembre del año 2020, amados, es esta: visión de Dios. Visión de Dios. Sí, hay una visión de Dios para ti, para mí, para quienes estamos acá, la familia, claro. Pero para quienes tú tengas a bien compartirle, porque esto no es nada más para los que estamos ahora mismo viendo esto y recibiendo esto, sino para todos los que quieran en realidad recibir de Dios. Y sin más, amados, vamos a entrar en oración antes de comenzar formalmente con el mensaje, que es un mensaje, créanmelo, profundo, pero muy actual, muy para este tiempo que estamos pasando y que estamos viviendo. Yo en el amor del Señor te invito a que lo recibas y le pido a mi esposita amada que nos acompañe, que nos lleve en un tiempo de oración para que entreguemos el mensaje que el Señor tiene para nosotros pues ya mediodía de este domingo 6 de septiembre del año 2020, en el amor del Señor. Y los dejo con ella para que reciban esta bendición en su oración. Amén. Muy buenos días a todos. Es una bendición nuevamente poder saludarles, estar aquí, sobre todo pues por todo lo que escuchamos en estos últimos meses, en todo lo que a veces pues nos llegan de peticiones de oración, pero pues son tiempos donde también vemos la gracia del Señor, la mano de Dios, y es una bendición realmente poder venir a Dios y agradecerle por un día, agradecerle por una semana, porque nos ha mantenido y estamos aquí firmes y pues alabando a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay tantas cosas que están por venir, tantas cosas que están por delante, que estamos anhelantes por saber y por conocer de lo que Dios verdaderamente está obrando y haciendo. Este tiempo no lo veamos como un tiempo de derrota o de fracaso o de ¿qué voy a hacer si perdí mi empleo? ¿Qué voy a hacer si no tengo provisión? ¿Qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Con mi familia? A lo mejor tus relaciones no están estables, a lo mejor tienes algunos problemas con tu esposa, tu esposo, tus hijos, pero son tiempos de oportunidad, son tiempos de venir a Dios, son tiempos de decirle: Señor, hoy me encuentro en tal situación, pero para Dios no hay nada que Él no pueda solucionar. La visión que Dios tiene es mucho más grande de la que tú tienes. La visión que Dios ha puesto sobre tu casa, sobre tu vida, ¿sí?, es mucho más grande de lo que tú te imaginas. Porque Dios es un Dios que se expande. Es un Dios grande, inmenso, poderoso. Él es el creador de todas las cosas. Y Él es el que tiene el control de todas las cosas. Aún en medio, ¿sí?, de toda esta situación que hemos estado viviendo, aún en medio de que si tú tienes algún problema o estás pasando, ¿sí?, por enfermedad o algún pariente tuyo,
alguien que conoces, finalmente Dios es el que tiene las respuestas. No es en nuestros propósitos, no es en nuestra forma, no es en nuestra manera de vivir las cosas. Es en el gran propósito de Dios. Yo te pido que este tiempo tú lo dispongas para que Dios te hable, para que Dios sea el que te instruya, porque para eso nos da también su palabra, para instruirnos, porque su palabra es verdad y es vida. Yo te invito a que hoy dispongas tu casa, tu corazón, para que la palabra venga a ti. Permite que sea Dios el que te hable. Permite que sea Dios el que te ministre y que tú puedas escuchar esta mañana su palabra. Yo te pido que inclinemos nuestros ojos y que este mensaje que Dios ha preparado, que Dios tiene para ti, sea de grande bendición para tu vida. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle las gracias. Amado Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias por permitirnos estar aquí en tu presencia. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios de toda grandeza. Tú eres un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente en todo lugar, en todo tiempo. Y tú conoces, Señor, todas nuestras necesidades, todos nuestros padecimientos, Señor. Pero tú eres mucho más grande que todas estas cosas. Tú eres inmenso, Señor, en todo tu poder y tu majestad. Gracias, Dios, porque tu visión es mucho mayor que lo que nosotros podemos ni siquiera imaginar o pensar. Gracias, Señor, porque tú vas mucho más allá de lo que nosotros podemos ir o podemos visionar. Gracias porque tú lo hiciste todo desde un principio. Y tú ya viste, Señor, el final y seguirás dándonos mucho más allá, Señor. Gracias por tu inmenso amor y por tu palabra, Señor, que nos ministra, nos instruye, nos guía, nos da esta instrucción correcta, Señor. Bendito eres, bendito seas por siempre, Señor, porque de ti recibimos este mensaje. Gracias porque hoy, Señor, tú eres el que abre los corazones. Yo te pido que estén dispuestos para escucharte nuevamente, que estén dispuestos, Señor, a recibir tu mensaje, porque tú eres el autor de todas las cosas. Tú eres el que nos das tu mensaje, Señor, para que nosotros podamos recibirlo. Gracias por esta mañana. Gracias, precioso Dios, porque lo que tú nos vas a enseñar, lo que nos vas a instruir, lo que nos vas a ministrar, Señor, Padre bendito santo, es de bendición. Yo te pido que cada palabra tuya, Señor, no llegue vacía, sino que seas tú, Señor, en el corazón de cada uno de los que hoy te escuchamos. Bendice a tu siervo, bendice, mi Dios y mi Señor, su vida. Yo te pido, Señor, que tú lo uses para que tú nos ministres y sea tu palabra y sea tu voz la que nos hable en esta mañana. En el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor. Amén. Amén. Bendiciones a todos, que sea una excelente semana. Recuerden que tenemos un Dios de toda grandeza y que este mensaje llegue a sus corazones. Es mi deseo para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Amén. Amén. Bendiciones. Reciban esa oración que, créanme, viene de alguien que el Señor llamó específica y especialmente para ello, para hacer oración, para permitir que Él, amados, esté en todo tiempo con ustedes. Amados en Cristo, queridos amigos, tenemos un modelo. Créanme, tenemos un modelo. En nuestra visión siempre debemos de tener enfrente de nosotros
a Cristo mismo como modelo. Escucha. Él dejó las glorias del cielo, se hizo humano. Se humilló para convertirse en siervo obediente de su Padre Celestial hasta el punto de morir en aquella cruz hace casi 2000 años. Por pertenecer a Él debemos imitar su humilde obediencia al Padre. La carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 3 y hasta el 8. Repito, la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 3 y hasta el 8 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, por los de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Palabra del Señor. Amén. Él, amados, dejó toda gloria que le pertenece y de las cuales, por supuesto, tiene, no diría yo solo acceso, derecho por ser el creador. Para darnos acceso a nosotros, Señor, a esta salvación y vida eterna. Cualquiera que sea el trabajo que tengamos, te invito a que recuerdes que cada uno de nosotros somos responsables, sí, ante nosotros mismos, pero también ante Dios por nuestra actitud y diligencia, por la forma en cómo tomamos ese trabajo, esa actividad, esa responsabilidad, por la forma en cómo lo llevamos a cabo. Él se complace cuando nuestro enfoque en el trabajo es como para el Señor. Y no me lo estoy sacando de la manga, lo dice de hecho completamente en su palabra en el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Colosenses en el versículo 23. Trabajemos como para el Señor, así nos lo dice ahí, para contribuir al bien de los demás. Es un enfoque de servicio. Y con ese enfoque de servidores le estamos dando, si es que lo hacemos así, mayor importancia a las personas que nos rodean, las cuales van a percibir quién habita en nosotros, de qué cosa estamos hechos. Y si hay comunión entre nosotros, koinonía es la palabra en griego. Y entonces no solo entenderán y verán, sino que van a discernir algo interiormente, espiritualmente, un reflejo de Cristo en nuestras acciones. Yo no sé tú, amado, yo sí anhelo eso. Yo sí anhelo el reflejar lo que Dios es para mí. Y que Él verdaderamente tiene el control en mi vida. Que es Él el que tiene el control en mi vida. ¿Alguna vez te han ofrecido la oportunidad de ayudar
de alguna forma o en un área para la que no te sentías preparado, por ejemplo. Recuerdo momentos en mi vida en los cuales pasé por procesos de transformación que me ayudaron a ser libre de muchos complejos e inseguridades. Porque todos crecemos de esa manera. Y en medio de alguno de esos procesos, en mis primeros años laborales, en más de una ocasión me pidieron o instruyeron hacerme cargo de algún proyecto para el cual pensaba no tenía todas las capacidades para llevarlo a cabo. Y puede seguir ocurriendo. Recientemente algo así pasó. Encontré la manera. No resultó del todo bien, pero aprendí. Luego pedí ayuda. Amados, esto nos va a pasar toda la vida. Y sin embargo, en mi caso siempre he aceptado los retos. Soy así. Así me diseñó el Señor. Claro, no todos somos así. Te estoy hablando de mi ejemplo, de un testimonio personal. Esta es una característica que Dios puso en mí de nacimiento. Cuando aquello ocurrió en aquellos años, el primer día de hecho, no tenía la menor idea cómo iba a salir todo aquello. Pero sí sabía que ni siquiera me iba a mover y no iba a haber ningún resultado si no me sentaba en tratar de ayudar lo máximo posible al resto que participaban, porque solo no lo iba a poder hacer. O lo que es lo mismo, la vida y luego, claro, la compañía de Dios mismo me han venido enseñando poco a poco a salir de mí mismo, de mi limitada realidad, cada vez menos, por la gracia de Dios, y de mis problemas, los que yo pensaba eran mis problemas. Y entonces así generar valor y bendición para todos los demás. Ser así la bendición para los demás. Y eso, amados, produjo un cambio trascendental en mi vida. Lo sigue haciendo, de hecho. Jesús dice claramente en la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículo 31, repito, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 31, por cierto es la versión Nueva Traducción Viviente. Busquen el reino de Dios por encima de todos los demás y Él les dará todo lo que necesiten. En la Reina Valera de Z dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será dado por añadidura. Y Él te dará todo lo que necesitas, pero primero búscalo a Él. Busca el reino de Dios. Así lo hacíamos en la reflexión devocional unos minutos atrás, ¿verdad? Oportunidad de vida. Y la única manera de tener esta oportunidad de vida, una vida nueva, transformada, es tener un encuentro diario, al menos uno, con Él. Oh, amado, cuando los problemas te rodeen, déjalos a un lado. Sé que suena muy sencillo hablarlos y otra cosa es hacerlo, pero verdaderamente, al menos por unos minutos, y cada vez te va a dar más tiempo, deja a un lado tus problemas y céntrate en tener tiempo con Dios, escuchar a Dios, servir a Dios. Y Él se encargará de los demás. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será dado por añadidura. Es lo que nos dice en su bendita palabra. Esa es la invitación del Señor hoy.
Vamos a hacer una breve oración para fundamentar lo que hasta ahora nos ha hecho el Señor. Señor, gracias por tu amor y por todo lo que haces por mí. Te pido que me ayudes cada día a entregarte mis problemas y a poder centrarme en ti, Señor, en tu reino y en cómo bendecir, en ser yo mismo la bendición a las personas que están a mi alrededor. Y guíame en todo y ayúdame a buscarte a ti por encima de todo lo demás. En el nombre de Jesús. Amén. Refresca la presencia de Dios todos los días de tu vida. No te quedes con lo de ayer. Todos los días hay cosas nuevas de Dios para ti. Avanza en la visión de Dios. Porque en el amor del Señor, en el amor del Señor, te quiero compartir la reseña de una biografía. Y es una reseña, algo muy cortito. Helen Keller. Vivió por allá a principios, las primeras 5 o 6 décadas del siglo XX. Esta mujer nació en los Estados Unidos y sufrió una terrible enfermedad a los 18 meses de edad. Año y medio tenía. Y esa enfermedad la dejó ciega, sorda y muda. ¡Wow! A los 18 meses de edad quedó ciega, sorda y muda. Y tuve la fortuna, la bendición de que una doctora, que luego les daré, ya en alguna ocasión compartí la biografía de esa doctora en un mensaje, le ayudó. Y llegó a convertirse en una famosa escritora, en una tremenda conferencista, convirtiéndose en un ejemplo vivo, en un testimonio de tenacidad y superación para su generación. Es más, manejaba. Es algo increíble, pero llegó a poder manejar. Claro, con alguien a su lado, ¿verdad? Al final de sus días, un reportero le pregunta: ¿hay algo peor que estar ciega? Y ella respondió: lo que es peor que estar ciego es tener vista y no tener visión. Wow. ¿Escuchaste bien? Un reportero le pregunta a Helen Keller, que era ciega, sorda y muda: ¿hay algo peor que estar ciego? Y ella responde: lo que es peor que estar ciego es tener vista y no tener visión. Amado, puede sonar crudo lo que te estoy compartiendo, muy crudo de hecho, pero lo increíble en todo esto es que esto que te acabo de compartir es tristemente común en la mayoría de las personas. Es tristemente común en la gran mayoría de las personas. No es algo que pase desapercibido, desafortunadamente. La palabra de Dios afirma en Proverbios, en el capítulo 28, versículo 19, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Esto pasa en tu hogar, esto pasa en las familias, esto pasa en las empresas. Porque es la visión lo que permite a cada ser humano, a cada persona, a cada organización, a cada familia, a cada país, a cada región, al planeta mismo, a una nación, proyectarse, verse en un futuro, tener un propósito y trabajar en pos de conseguir ese objetivo que está en ese propósito, en esa visión. Porque siempre es para mejor, ¿verdad? ¿Tienes una visión dada por Dios? ¿Estás invirtiendo tus esfuerzos, tus dones, tus talentos en cristalizar la visión del Señor para ti, para tu familia, para la iglesia, para una organización, para la nación,
para este México en el que vivimos, para tu casa Jerusalén, hablemos. ¿Qué estás haciendo hoy, si es que ya los tienes identificados, para cambiar lo que no está bien en los fundamentos en tu hogar o en ti mismo? Dios, hace miles de años, le dijo a un hombre que vivía en medio del paganismo, y de esto da testimonio el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Génesis, capítulo 12, versículos 1 y 2. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí me detengo. Le está diciendo que deje todo, que empiece a caminar, y no le dice ni siquiera a dónde todavía. Porque le dice que te mostraré, le hace, ni siquiera se le ha mostrado, ni siquiera sabe a dónde va. Y continúa, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amén. ¡Wow! Y recontra wow. ¿Te das cuenta? ¿Tienes una visión dada por Dios? Aquí el Señor, en este ejemplo que estoy utilizando, amados, le está dando de alguna manera una visión, al menos parcial, a este siervo suyo. Y le dice que se mueva, que deje su parentela, que deje la tierra en la que se encuentra para llevarlo a otra tierra que le va a mostrar después. Pero le dice, dándole una visión clara, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Pero lo final es lo que a mí más me impacta: y serás bendición. Y serás bendición. Tú mismo serás bendición. Y es que, amados amigos, amados hermanos, frecuentemente nos enfocamos en esta promesa que recibió Abraham, porque fue Abraham el que la recibió. Pero pasamos por alto que un requisito para el cumplimiento de dicha visión era salir de su tierra, dejarlo todo, dejar el terreno conocido, salir de la zona de confort y aventurarse a entrar en escenarios desconocidos, porque ni siquiera le había mostrado a dónde lo iba a llevar. Y entonces era una decisión que Abraham tenía que tomar: ser obediente a Dios, creerle. Quizá continuamente te preguntas, ¿por qué no puedes avanzar en el cumplimiento del propósito de Dios, o de algún proyecto tuyo personal, o de algún anhelo que tienes en tu corazón, o de alguna promesa que Dios mismo te hizo hace algún tiempo? Y muy probablemente lo que está pasando es que te niegas a dar pasos de obediencia, a desprenderte de personas, de lugares, de cosas que al tomar la decisión van a pertenecer al pasado, ya no van a ser más parte de tu presente, pero que Dios no las quiere en tu futuro. ¿Capichi? ¿Qué tan dispuesto o dispuesta estás a desprenderte de tu vida actual? ¿Qué pasaría si Dios te dice lo mismo que le dijo a Abraham? Deja todo lo que eres y tienes, porque te voy a llevar a otro lugar y te voy a hacer la bendición ahí. ¿Qué pasaría? ¿Obedecerías? Piensa esto en el contexto de hoy, no en el tiempo de hace 4000 años cuando ocurrió con Abraham. Hoy mismo, ¿qué pasaría si Dios te pidiera eso?
Otro elemento fundamental en el cumplimiento de la visión, amados, es la fe. La fe, amados. Sin visión y sin fe, tú no vas a avanzar, no vas a prosperar, no vas a entrar en victoria, en la victoria que Dios quiere para ti. El apóstol Pablo escribe en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 7. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Amén. ¿Escuchaste bien? Porque por fe andamos, no por vista. Y es por medio de la fe en Jesucristo que podemos ver el futuro estando en el presente. Así como dice la carta de Pablo a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Que lo compartía yo en la reflexión devocional del viernes en la tarde, que está ahí publicada en Facebook, véanla, desde mi auto. Cuando tienes fe y visión, amado, puedes recibir de Dios un vistazo, un glimpse, dicen en inglés, un vistazo del futuro, el cual es mucho más hermoso que este presente. Y créeme, entonces vas a creer, vas a orar, vas a trabajar. Y solo entonces, amados, es que el Padre hace lo suyo. Si Él no te ve dar pasos de fe, si Él no ve tu obediencia a lo que Él te está hablando y dejando ver, y tú no te empiezas a mover en fe hacia eso que esperas, la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que aún no ves, Él no va a actuar. Primero tú te tienes que mover. Yo recuerdo hace algunos años, en una reunión ministerial de un ministerio en el cual hospitalario servíamos mi esposita y yo, de la cual nosotros éramos capellanes de 2 hospitales, Lomas Verdes y Santa Mónica, que están aquí muy cerca. Y en esta reunión ministerial se acercaron con nosotros varias hermanas y hermanos. Dios me dio palabra para ellos. Y claro, cuando me da palabra para alguna persona, pues es para ellos, de Dios para ellos. Yo solo soy el instrumento. Solo soy la boca de Dios hablando al respecto de lo que un hijo o hija suyo quiere Dios hablarles para que lo reciban y lo hagan suyo. Pasaron las semanas y uno a uno de estas personas, de estos hermanos y hermanas, nos fueron dando testimonio de cómo lo que había salido de mi boca se había venido cumpliendo. Una de ellas se acerca y me dice: pastor, sí, hermana, dígame, ¿se acuerda usted de lo que me dijo? Me profetizó, me dijo a mí. Pero bueno, me dijo, le digo, claro que me acuerdo. Recuerdo perfectamente lo que Dios te habló. Me dice, pues no ha pasado nada. Y yo le pregunté esto, ¿y tú qué has hecho? Su respuesta, esperar. Y yo le dije, por eso no ha pasado nada. Si tú recibes de Dios una visión y Él te da una instrucción y tú no obedeces, Dios no va a actuar. ¿Escuchaste? Si tú recibes de Dios una visión y una instrucción, pero no le obedeces, Él no va a actuar. Porque ahí no hay fe. Y es que en ese proceso que te encuentras con personas que buscan desanimarte, ¿sabes? De hecho, ese comentario de aquella hermana era como para desanimarme, ¿no? Como para lo que dijiste no sirvió, ¿no? Pero yo conozco qué es lo que quiere Dios conmigo.
Tengo una identidad clara de lo que Dios quiere conmigo. Tengo una visión y un propósito. Está en una página web. Si la quieren buscar, www.reinodediosministerios.org. Búsquenla. Ahí está la visión, el propósito, los fundamentos doctrinales. Todo lo encuentran ahí. Es completamente abierta y gratis. En el proceso de tu caminar en la obediencia de Dios, te vas a encontrar con personas aún cercanas. No, es increíble, pero esto te va a pasar. Que te van a buscar desanimar. Que te van a dar 1000 razones por las cuales es imposible que cristalices lo que ya está en tu corazón, que tú has creído, que es fe pura y tienes visión además de fe. Pero tú te tienes que mantener firme. Amado, pon tu mirada en el Señor. Al centro en Cristo, sí, lleno del Espíritu Santo, mi dulce Espíritu Santo. Como dijo Juan 16, Juan en el capítulo 16, versículo 7 y hasta el 13. Léanlo. Juan capítulo 16, versículos 7 y hasta el 13. Y van a saber de qué les estoy hablando. Es por medio del Espíritu Santo que el Señor mismo, Cristo y el Padre nos hablan, nos afirman y entonces toman gobierno de nuestra vida porque hay una transformación a partir de ello. Mantente firme. Pon tu mirada en el Señor. Camina con decisión. Muchos dudan, pero cuando alguien lo logra, vieron otros tiempos cuando alguien lo logra, y ahí está la historia de Dante Gebel. Honro a ese hermano, ese varón de Dios. Él creyó cuando nadie creía, y no creyó una vez, ha creído una vez y otra vez y otra vez, y ahí está el testimonio de Dante. A muchos no le gusta, yo lo sé, pero él solo obedece lo que Dios le dice. Y está siendo usado para llegar a millones, a generaciones. Usando los recursos que Dios le da para bendecir vidas. Ahí donde Dios lo ha puesto. Y doy testimonio y le exalto porque hay que honrar a quien Dios honra. Nada más por eso. No por otra cosa. Yo ni estoy en su cobertura ni nada, amados. Eso es todo. Como lo diría de algunos otros pocos pastores en México. Y me vienen 3 a la boca, pero me voy a callar aquí porque no quisiera yo generar ningún tipo de discordia y mucho menos de polémica. Tú no vas a estar completamente feliz ni completo en tu vida si no trabajas en pos de una visión que Dios te ha entregado. Anoche mismo me decía mi esposa, no sé si en la tarde o en la noche, oye, y dentro de 5 años, ¿ya te viste qué vas a estar haciendo? Y la realidad es que no le respondí. Lo que es cierto es que no me veo tirado sin hacer nada, ¿verdad? Dentro de 5 años va a estar un año de la jubilación. Y si quito las palabras y si retiro eso, porque lo que sale de tu boca tiene poder. Y yo soy un hijo de Dios. Yo tengo derecho a una jubilación. Estoy en el régimen anterior, así que yo alcanzo una pensión. Yo con esa pensión puedo vivir perfectamente y tengo un hogar que Dios proveyó, muy lindo, por cierto, y que está abierto para quienes quieran. Pero yo no me veo sentado sin hacer nada, ni en lo espiritual, ni con los dones espirituales que Él me dio, ni con los talentos naturales que Él me ha entregado y se han desarrollado con el tiempo. Porque la gente me busca, para las dos cosas me busca, y yo lo hago con mucho gusto, y de hecho no he cobrado hasta ahora. Claro, llegará el tiempo en donde quizá tenga que vivir de ello, ¿verdad? Pero eso se lo dejo a Dios, porque el plan es de Dios. Y en unos minutos hablaremos de lo que dice Jeremías 29:11.
Nehemías, por ejemplo, había recibido una visión. Nehemías había sido llamado a reconstruir los muros de Jerusalén. Eso lo podemos ver en el libro de Nehemías, en el capítulo 2, versículo 3. Nehemías capítulo 2, versículos 3, que dice: y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Palabra de Dios, amén. Y a pesar de las comodidades del palacio del rey, de la influencia que tenía allí y de las bendiciones recibidas, Nehemías entró una llamada por internet. Nehemías estaba entristecido a pesar del favor del rey, de la influencia que tenía allí, de las bendiciones que recibía ahí. Estaba entristecido, puesto que no había podido realizar lo que Dios tenía para él. Mejor le aviso a este hermano que es de Pakistán, que estoy transmitiendo en vivo, porque si no va a seguir insistiendo. Una disculpa. Lilia, prima, ¿cómo estás, Mayelita? Nehemías estaba entristecido, puesto que no había podido realizar lo que Dios tenía para él. Y por eso se lo expresa a su rey. Si tú y yo no estamos cumpliendo con el plan del Señor, nos sentimos vacíos, inútiles. Pero tenemos que levantarnos, tenemos que actuar. Tenemos que levantarnos y actuar, amados. Si estás alejado de Dios o de sus planes, búscale. Ponte a cuentas con Dios. Regresa a su voluntad. La palabra de Dios dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 36. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 36. Si estás alejado de Dios o de sus planes, ponte a cuentas con Él. Dice en Hechos 13:36, porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Fíjate lo que te está diciendo. A la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, fue reunido con sus padres y vio corrupción. Y este versículo debe ser una verdad para ti y para mí, ¿no? Abrirnos los ojos espirituales de alguna manera. Tenemos que servir a nuestra generación conforme a la voluntad de Dios, porque solo de esa forma vamos a completar el propósito y la visión de Dios para nuestra vida. Y yo, créeme, amado, es mi clamor cuando yo recibí la instrucción de Dios de
prepara a la novia, háblales de mí, acompáñalos a que tengan una relación conmigo y a que me conozcan, a que sean mis discípulos. Pero cuando me dijo que me conozcan, es que conozcan al Espíritu Santo, que conozcan a Cristo y que conozcan al Padre. A las tres personas de la Trinidad, de Dios. Yo oro por ello. Y oro para que hoy tomes la decisión de servir y avanzar en el cumplimiento de la visión de Dios para tu tiempo. Yo no sé cuál es la visión de Dios para tu tiempo. Hoy, ¿puedo ayudar o acompañar a que Dios te la revele? Claro que lo puedo hacer. Solo búscame. Esa es su instrucción para mí. Porque hay una necesidad de esa visión de Dios para cada uno de nosotros. Porque, amados en Cristo, queridos amigos, la visión es el propósito de Dios para nuestras vidas, que incluye el cómo, el dónde, el cuándo, con quiénes vamos a cumplir sus propósitos. Hay un plan perfecto de Dios que incluye todo eso. Pero si habla de cómo, es un plan. El dónde habla de una región o lugar. El cuándo habla de un tiempo y el con quiénes habla de relaciones. Tenemos que abrirnos a la posibilidad de relaciones que hoy ni imaginamos. A las puertas que Dios nos abre y que a veces quizá hemos dicho no, porque pensamos que no vienen de Dios, solo porque no son conforme a lo que nosotros esperaríamos, pero son puertas. Tú tienes que ser una persona entendida en las formas y en los tiempos de Dios. Y la única manera de hacerlo es teniendo una relación con Él. La mayoría de nosotros no tenemos esa visión. Yo sí la tengo. Aclaro. Nuevamente está en esa página web. reinodediosministerios.org. Ahí la ven. Pero la mayoría de los seres humanos no tienen esa visión. En general vivimos nuestras vidas empujados. No por una visión, sino por las circunstancias, por las necesidades, por las obligaciones, por los compromisos de nuestra vida diaria. Cada mañana nos levantamos a vivir el día esperando a ver qué sale o a ver qué sucede, sin un plan concreto. Y cuando hablo de un plan concreto, hombre, no te hablo de un plan militar, lo que te hablo es tener claro que para alcanzar una visión tienen que suceder cosas, primero contigo, pero quizá con más gente, o en algunas áreas de tu vida, o incluso en tu familia, en tu casa. Y entonces tienes que tomar decisiones para que ocurran ciertos cambios o modificaciones en los comportamientos de quienes colaboramos y participamos, por ejemplo, en el núcleo familiar, o en el trabajo, o con tu propia vida. La mayoría no tiene una dirección, no tiene un rumbo específico. Y eso lo que provoca es que la gente se mueva de un camino a otro, que sean inconstantes, y ello nos lleva a ser personas, como dice la Biblia, de doble ánimo. A veces estamos de buenas, a veces estamos de malas, a veces estamos hasta ribotota de entusiasmo y a veces estamos en el suelo, ¿no? Que nadie nos levanta. Y quien actúa así, pues no puede recibir nada del Señor, no puede recibir nada de Dios. Dios no te puede usar así. Hombre, decirte que yo siempre estoy en el mejor de los ánimos para pararme aquí todos los domingos, que es una bendición de Dios, ser instrumento de Dios,
y compartir lo que Él me da sería mentirte. Sin embargo, tomo la decisión, tomo el carácter y me paro a dar el mensaje que Él me da. Y en ocasiones, aunque no tenía el ánimo, amados, me inunda de su pasión y me inunda de su presencia. Pero yo hago algo, tomo una decisión y obedezco. Y entonces Él hace su parte. Ahora, ¿qué nos dice el Señor al respecto? Y lo hace en la carta de Santiago en el capítulo 1. En la carta de Santiago, Nuevo Testamento, carta de Santiago, capítulo 1, versículos 6 y hasta el 8, en donde dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Palabra del Señor. Inicias un proyecto, lo dejas a la mitad. Inicias otro, apenas lo empiezas, te arrepientes. Inicias o haces tus compromisos típico de fin de año y en el año dices: este año voy a bajar, no sé, voy a poner a dieta, me voy a poner en forma, y o nunca lo empiezas, o lo empiezas pero lo dejas a medias, o apenas lo empiezas y te arrepientes, te levantas 2 días al gimnasio y nunca más te vuelves a parar, no sigues el régimen alimenticio que te recomendaron, etcétera, 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 etcétera. Por ejemplo, restaurar la relación con alguien. Ofrecer perdón y dar la cara y decir: me equivoqué. Reconocer tus errores. Dar el primer paso y poner la mejilla, aunque no te toque, en tu opinión. Porque eso te va a hacer humilde y va a cambiar. Y eso le da la oportunidad a Dios de cambiarte también. Ejemplos más. Lunes por la mañana. ¿Cómo te va el lunes por la mañana? ¿Dificultades para iniciar el día? ¿O lo inicias con ánimo, bien encendido, con un montón de ganas de empezar la semana? ¿Cómo empezamos la semana? El miércoles quizá ya estás un poco más aliviado, ¿no? Porque ya estoy a la mitad. Ya por lo menos ya es la mitad de la semana. Y el viernes, hombre, contentísimos, ¿no? Porque ya se acabó la semana. Cuando tomas la vida así, es como si el objetivo de tu vida fuera solo llegar al tiempo de descanso y de diversión. Y el trabajo o la escuela o el proyecto o el negocio o el servicio al Señor o todo o cualquier cosa que hagas e inicies solo fuera una actividad para recibir recompensa o tu nómina o el pago del cliente, y entonces el fin de semana divertirte, ¿no? Y viajar y comprar ropa y... ¿De verdad eso es lo que te mueve? ¿Eso es lo que está en tu corazón? ¿Eso es lo que hace que tú te muevas? ¿Ese es el tema? ¿Eso es lo que hace que tú te muevas? La palabra de Dios nos dice en Romanos 8:28: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿De qué manera estamos tomando nuestra vida? ¿De qué manera qué actitud estamos teniendo ante las circunstancias de la vida y en el día a día? Hombre, porque no siempre todos los días van a ser buenos, ¿eh? Y no todas las circunstancias van a ser buenas y bonitas. ¿Cuál es tu actitud todos los días? ¿Tienes esa visión? Créeme,
va a haber en ti motor, propósito, entusiasmo, gozo, y si es de la mano de Dios, aún más. Sobre todo si es el propósito que Él te ha dejado ver. Pero si lo haces meramente por lo que recibes en el bolsillo, eso es pasajero, eso es vano, vanidad de vanidades, dice el sabio en Eclesiastés, Salomón. Y entonces tu vida se va convirtiendo en una rutina, y eso te lleva al conformismo, a la mediocridad, al acomodamiento, a la zona de confort, pues, en alguna o en todas las áreas de tu vida, hasta que llega a convertirse en desesperanza o en caos, en un campo minado a cada paso, a fracasos. En lugar de ser momentos de aprendizaje, se convierten en monumentos que sepultan nuestra esperanza y nuestras aspiraciones, nuestro anhelo, nuestro propósito, nuestra visión. Y esa es precisamente la falta de visión de la que habla Proverbios 29:18. Tú tienes que tener visión e identidad. Amados, porque toda nuestra vida pasada y presente es un indicador de aquello para lo que fuimos diseñados por Dios. Las circunstancias de nuestras vidas, los estudios, los trabajos, las pasiones, los éxitos, los fracasos aún. Los fracasos nos enseñan para qué no fuimos diseñados. En tanto que las victorias, los éxitos nos enseñan para qué fuimos desarrollados, tal cual dice Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. La paradoja en todo esto y el engaño del enemigo de Satanás mismo, para muchas personas, es que se pasan la vida tratando de desarrollar lo que no tienen, para lo que no fueron diseñados, para lo que no recibieron talentos naturales ni dones espirituales. En lugar de tomar lo que sí tienen, que es para lo que sí fueron diseñadas, y trabajar en ello. La mayoría de las personas se pasan la vida tratando de ser lo que no son, tratando de imitar para pertenecer. Y eso pasa mucho en esta generación. En los centennials le llaman ahora, ¿verdad? Los del siglo XXI, los que nacieron en este siglo sobre todo, y a finales del siglo pasado. Están buscando identidad, y el único que les da la identidad es Dios. Y esa confusión está diseñada en el fondo del infierno. Satanás mismo quiere eso. Para robar, matar y destruir. Así lo dice Juan 10:10. Satanás vino a eso, a robar, matar y destruir. ¿Qué? El propósito de Dios para tu vida. Y por lo tanto, la vida abundante que Dios quiere para ti. Y cuando hablo de abundancia, no hablo de lo económico nada más, no. Hablo primero de lo espiritual, de lo emocional, de lo almático, de tu carácter. Y por consecuencia, si dentro de ti hay riqueza, esta se va a manifestar externamente. ¿En qué? En relaciones, en familia, en amistades, en círculos sociales, en círculos profesionales. Y claro, habrá consecuencias económicas de ello, que no son para ti, sino para compartir con otros y enseñarles lo que has aprendido de ti mismo en esa vida interna. Ese es el caminar en el diseño de Dios. Ese es el caminar en plenitud de vida. La vida está diseñada por Dios para desarrollar aquello para lo que fuimos diseñados, creados. La naturaleza nos lo enseña. Un pez vive en el agua y no trata de ser vaca, ¿verdad? O trata de volar. El pez sabe que es pez, fue diseñado para nadar y vivir en el agua, y es feliz nadando y desarrollando toda su vida en el agua. Un árbol de naranjas no trata de ser manzano, no da manzanas, da naranjas.
Sí, yo sé que suena muy tonto y muy hasta estúpido, perdón que lo diga así, pero es que los humanos luego actuamos así, queriendo hacer cosas para las cuales no fuimos diseñados y que no son el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Para qué fuiste diseñado? Pregúntale a Él entonces si no sabes. ¿Qué habilidades, qué capacidades, para qué eres bueno? No hace mucho me preguntaron eso. En lo profesional. Oye, Jorge, bueno, nos preguntaron a varios, ¿verdad? Ahí en la oficina. Y yo di mi opinión. Para lo que yo soy bueno es para ver las cosas, ver las partes que la componen, quitar lo que no sirve, poner lo que hace falta, reacomodarlo y hacer que funcione bien. Y alguien confirmó. Alguien dijo, sí, Jorge tiene una capacidad de abstracción impresionante, ¿no? Así se llama, capacidad de abstracción. Bueno, alguien más lo vio, entonces no estaba yo equivocado. Al menos tengo claro eso, tengo claro también mi identidad delante de Dios. Y mi llamado, nuevamente, está publicado. Tenemos que encontrar para qué fuimos diseñados por Dios. Tenemos que conocer cuáles son nuestras habilidades y capacidades naturales, pero también nuestros dones espirituales, porque los hay. Y entonces, conocer nuestra identidad. ¿No lo crees? Mira lo que dice Jueces en el capítulo 9, versículos 8 al 15. Jueces, capítulo 9, versículos 8 al 15. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron: al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y entonces dijeron los árboles a la higuera: anda, tú reinas sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron los árboles a la vid: pues ven, tú reinas sobre nosotros. Y la vid respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a todos los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y abrigaos bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Palabra de Dios. Está en Jueces. Capítulo 9, versículos 8 al 15. Es palabra de Dios. ¿Qué te está diciendo? Es una enseñanza. Tienes que tener clara cuál es tu identidad y para qué naciste. Y tus habilidades y tus dones, para qué son. Y usarlos en ello. Es propósito de Dios que conozcamos su visión y su propósito para nuestras vidas. Es necesario esto. Encontrar nuestro diseño no es difícil, ¿eh? No está en el cielo ni debajo de la tierra. Tú sabes para qué eres bueno. ¿Y para qué no? O bueno, pues, ya está en nuestro corazón. Todo lo que necesitamos es desarrollar nuestra comunión con Dios y preguntarle que nos dirija para ver la evidencia en nuestra vida respecto a su diseño y cuál es la visión de Él para nosotros. Mira, en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 33, te habla de ello. Porque en nuestra vida su diseño y su visión es lo único que importa. Créemelo. El diseño y la visión de Dios, claro, con fe, pero el diseño y la visión de Dios es lo único que importa. No lo que el hombre diga. No nuestros propios planes. Mira lo que dice Isaías. Libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 46, versículos 9 y hasta el 11. Isaías 46, versículos 9 y hasta el 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho.
que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Palabra de Dios. Es el consejo de Dios el que permanece. Es el plan de Dios el que permanece. No nuestros planes. Eso lo puedes encontrar en Proverbios 19, versículo 21. Muchos pueden ser nuestros pensamientos, ¿sabes? Nuestros planes, pero solo son eso, pensamientos. Porque los planes de Dios para nosotros son los que permanecen. Por ello es necesario que busquemos y sigamos los planes de Dios para nosotros, no nuestros planes. Porque lo dice la misma palabra de Dios en Jeremías en el capítulo 29, versículo 11. Porque planes de bien y no de mal tengo para vosotros. Planes de bien y no de mal tengo para vosotros. Y entonces son para nuestro futuro, para la visión futura, ¿verdad? Muchos de nuestros planes personales como humanos en nuestra propia mente son hechos en función de obtener dinero, viajes, posesiones materiales, comodidad, seguridad. No. Y la vida no tiene ese propósito al final, amados. Nada de eso te lo vas a llevar, ¿eh? Nada de eso te lo vas a llevar. El propósito de Dios en tu vida es plenitud y gozo. Claro, habrá cosas materiales que Él te provea para que haya esa comodidad, que es distinto. Pero eso solo llega si nos enfocamos primero en el plan de Dios. No importa nuestra edad. No importa nuestra edad. ¿Sabes? Esa no es una limitante. Siempre, a cualquier momento de nuestra vida, aunque sea en el último minuto previo a nuestra partida, podemos buscar la visión de Dios o la presencia de Dios en nuestra vida y reencauzar nuestra vida para cumplir con esa visión y ese propósito, para utilizar todos los talentos naturales y los dones espirituales que Él nos ha dado para que ese propósito se cumpla, obedeciéndole. Vamos a concluir, amados. Es tiempo en que Dios quiere reafirmar, propósito para ti, para mí, para todos. Él cambia los tiempos y las oportunidades, como lo dice Daniel 2. Daniel en el capítulo 2, versículo 21 te habla de ello. Dios cambia tiempos y oportunidades, las alinea para que tú estés en su propósito y camines en él. Pero mira lo que dice el libro de Oseas, el profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6. Ahí afirma, nos dice que el pueblo de Dios pereció por falta. Dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Lo hablaba a aquella generación, porque además entre Oseas y Mateo, que fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, Oseas, pasaron 400 años. 400 años, porque el pueblo no obedeció, no recibieron más palabra, hasta que llegó el último de los profetas del Antiguo Testamento, con lo cual se abrió el nuevo, que fue Juan, el primo de Jesús. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. 400 años entre Oseas y Juan, por desobediencia. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Y por qué no había conocimiento en el pueblo de Dios? Porque no buscaban a Dios, porque no obedecían a Dios. Hoy no está distinto, ¿eh? Hoy el pueblo de Dios sigue pereciendo, muriendo, languideciendo, apagándose en la luz por falta de conocimiento. Esto es, por falta de la visión de Dios para sus vidas. No alcanzamos la vida abundante por causa del desconocimiento de los propósitos para los cuales Él nos creó. Ese es el problema.
conoces el propósito de Dios para tu vida y la estás obedeciendo. Estás caminando hacia ese propósito, compartes de lo que Él te da, usas los dones espirituales y los talentos naturales para servir a Dios, ahí donde te encuentres, porque aún en tu trabajo lo puedes hacer, en tu negocio lo puedes hacer, en tu vida diaria lo puedes hacer. Si tú lo haces, créemelo, vas a empezar a vivir una vida abundante, llena de gozo. Porque vas a empezar a fijarte en Él y no en los demás. Vas a salir de tu mente para entrar en la dimensión sobrenatural de Dios y su propósito y voluntad para tu vida. Vas a estar dejando de pensar en todo lo que te rodea para empezar a discernir lo que Dios pone en tu corazón y en tu vida interior. Y entonces al cambiar tú, va a cambiar tu entorno. Porque no se trata de los demás, se trata de ti. Es por ello que es diseño de Dios conocer su voluntad específica para nuestras vidas. Mateo en el capítulo 7, versículo 21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. ¡Wow! No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21, amén, palabra del Señor. ¿Y cómo conocer la voluntad? Te lo dice Juan, capítulo 16, versículos 7 al 13, teniendo relación con Dios por medio del Espíritu Santo. Wow, suena muy fuerte lo que digo, lo sé, pero es palabra de Dios. No solo se trata de ser salvos, Lo he dicho en otras ocasiones. No te quedes en la puerta, no te quedes en el zaguán, no te conformes con ser salvo. Se trata de que llegues a las bodas del Cordero. Y para que llegues a las bodas del Cordero tienes que estar en el salón de los aposentos del trono del Rey. Y luego tendrás acceso a los jardines de los aposentos del trono del Rey. Tendrás intimidad con Él. Pero para que eso suceda, primero tienes que entrar al palacio, ¿no? Y para entrar al palacio primero tienes que entrar al reino, ¿no? ¿No me lo crees? Lee Juan 3. Juan capítulo 3, versículos desde el 5 y hasta el 9. Y luego léete Apocalipsis capítulo 3. Porque para poder entrar tienes que vestirte de lino fino, dice. Y no todos lo van a lograr, aunque sean salvos. Y sí, ya sé que eso no te lo dice nadie. No solo se trata de ser salvo, se trata de que le obedezcas, de que hagas su voluntad. Y no es difícil. Tenemos el Espíritu Santo para que nos guíe. Juan capítulo 16, versículos 7 al 13. No me voy a tener ahí, pero te invito. Escudriña, sumérgete, atrévete a entrar al río del Espíritu. Juan capítulo 16, versículos 7 al 13. Y luego, tener comunión con Él. Porque si verdaderamente decidimos, si verdaderamente anhelamos conocer el propósito de Dios para nosotros y entonces recibir su visión para nuestra vida, créeme, Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. No te va a dejar a la deriva. No nos va a dejar sin el conocimiento. Y no pereceremos, como dice Oseas 4, versículo 6. Porque sabremos su voluntad, su propósito, su visión. Porque Él es un Dios de orden, como dice la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 14, versículo 33. Él nos va a dar dirección. Si verdaderamente lo anhelamos de corazón,
sin importar las condiciones particulares de nuestra vida pasada o actual, porque podemos sentirnos o inmerecedores o incapaces, al menos, de lograr la visión que Él nos dé, quizá. No te preocupes. Si no se trata de que de un día para el otro ocurra, se trata de que creas y obedezcas, y Él te va a transformar hasta alcanzar, hasta la estatura del varón perfecto, dice. Porque tiene un propósito firme para tu vida. Y Él no cambia, no se muta como nosotros. Él es constante, firme, como una roca. No va a cambiar. Tiene un propósito firme sin ninguna importancia a las circunstancias que te rodean. Él las va a cambiar. Lo único que cambia es nuestra percepción de ello. Y se va ensanchando. Y entonces te dice en Isaías, y esta palabra es rema para mi vida, es palabra viva y que me mueve, porque además fue como nació esto. Este tiempo ministerial para este Hijo de Dios nació justo con esta porción de esta palabra que me dijo, hazla y obedece. Y me dijo, Isaías 54, 2, 3, Isaías capítulo 54, versículos 2 y 3. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Amén. ¿Y qué fue lo que hice? Me dio la visión, se creó todo el contenido de esa página web, se creó todo el diseño, por decirlo así, me lo dio Él, y solos empezamos. Se juntó mucha gente al principio y luego se fue. Por alguna razón Él me había dicho, graba y publica, y luego empecé a transmitir en vivo. Ya tengo muchos años transmitiendo en vivo. Y vi el blog reinodediosministerios.blogspot.mx, vi los perfiles en aquí, Facebook Live, en YouTube, en Periscope, en Twitter, en SoundCloud con el mismo nombre, PS Jorge Macías Benítez. Son cientos de miles las personas que son alcanzadas con alguna porción del mensaje y de la enseñanza de quien Él es. Acá no hay muchos, y menos ahorita que estamos aislados. Pero por medio de las redes sociales que Él me instruyó y del cual yo era completamente ajeno hace algunos años, no tenía ni perfil en Facebook, hoy cientos de miles cada semana reciben el mensaje de salvación y de vida. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escaso, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque hay una promesa. Heredará naciones tu descendencia y habitará las ciudades desoladas. Y yo lo creí. Quizá mis ojos físicos no lo vean, pero mis ojos espirituales, mis oídos espirituales, mi corazón, mi espíritu lleno de mi dulce Espíritu Santo lo ha creído, lo sigue creyendo y lo seguirá creyendo. Y sé que algún día lo veré. Ahora mismo virtualmente, ahora mismo por estos medios. Amados en Cristo, queridos amigos, necesitamos escribir esa visión, como lo hice yo en esa página web, para que lo leas continuamente. Y créeme, aunque la visión se tarde, dice su palabra, que se va a cumplir, que va a llegar, que no va a tardar. Así lo dice la palabra de Dios. La visión de Dios siempre se cumple, aunque requiere esfuerzo. La visión significa plenitud, gozo en tu vida, vida abundante, paz, abundancia. Pero no de la abundancia que el hombre te ofrece. No estoy hablando de esa abundancia. Porque cuando fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, solo uno de los 4 millones de espermatozoides que podían fecundar el óvulo lo logró. Solo uno. Ese de repente de Dios
fue el que nos dio origen, el que te dio origen a ti, el que te dio origen a ti, a mí. Porque Él nos escogió. Porque de esos 4 millones escogió uno. Para ser lo que eres, lo que soy, lo que somos. Para darnos dones espirituales y talentos naturales. Para darnos una visión que solo Él te puede dar y entregar. No tenemos ningún derecho a arruinar el plan de Dios, ni para oponernos a Él. Porque para Él somos especiales. Dios nos escogió, pagó el precio en aquella cruz, hace 2000 años casi, para que fuéramos salvos y pudiéramos vivir en su propósito y tener una vida plena, llena de gozo. Porque, amados, estamos diseñados no para cualquier cosa, sino para cosas específicas que Él diseñó de antemano, para que anduviéramos en ellas, como nos dice en Efesios, en el capítulo 2, versículo 10, que es un diseño perfecto de Dios. Amado, no tienes que ser perfecto en todo. Ni yo, ni mi esposa, ni mis hijas, ni mis hijos, ni mis hijas e hijos espirituales. Perdón que hable de esta manera, pero así Dios me permite y me pide hablar. Ni tú tienes que ser perfecto. Comparte este mensaje. Todo lo que tienes que hacer, y aquí cierro, es desarrollar aquello que Dios te diseñó para hacer. Todo lo que tienes que desarrollar, no ser perfecto, todo lo que tienes que desarrollar es aquello que Dios te diseñó para hacer. Te tienes que esforzar para hacer lo que Dios te diseñó para hacer. No en tus propios planes mentales, sino los planes deben ser en función del propósito y visión que Él te dé. Ha sido un mensaje largo, amados, yo lo sé. 1 hora y media llevamos y vamos a terminar aquí. Y en el amor del Señor, con todo mi corazón clamo, para que todo esto que has recibido hoy, verdaderamente lo profundices, pero lo recibas en tu corazón. Y que tengas, es mi clamor y mi oración, esta visión de Dios, pero primero esa comunión con Él. Solo búscale, solo háblale, es muy simple. Y en algún momento, en un de repente de Él, te va a dejar ver, no con tus ojos naturales, o quizás sí, sino en el Espíritu mismo, su plan para ti. Y cuando eso ocurra, solo obedécele. Pregúntale, ok, Señor, ¿y qué sigue? ¿Y para dónde camino? ¿Para dónde voy? Y obedécele, créemelo. Y entonces Él empezará a actuar en tu vida. Y va a transformar tu entorno, pero primero a ti. Primero a ti. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo precioso que nos has dado, Señor. Por este mensaje de vida, de transformación. Siento, Señor, tu presencia ahora mismo. Y sé que has hablado tú esta hora y media, Señor. Que solo he sido un instrumento de tu gracia. Porque solo por gracia, Señor. No tiene nada que ver con nada que yo sea, sino es tu gracia que me usa. Y con esa gracia, Señor, clamo, Señor, dulce Espíritu Santo, Padre mío, Señor mío, multiplica este mensaje. Llévalo, Señor, a muchos corazones. Como a Sunil, que estuvo intentando comunicarse conmigo desde Pakistán, Señor, que tienen grande necesidad y me lo ha venido compartiendo en esa zona de Pakistán en donde hay hambre, Señor, porque se han parado economías en muchos lugares del mundo, Señor. Pero tú sabes que no somos una iglesia grande, pero si vía este medio, Señor, quieren depositar con gusto, Padre mío, pongo a disposición mi cuenta en PayPal, que nunca lo hago, Señor, para mandarle a Sunil y a otros recursos para que compren, Señor, alimento para los pobres, Señor. Yo no soy una iglesia grande. Tú eres la iglesia, Señor.
Así que escucha mi clamor, pero escucha también para que desde mi corazón, Señor, quienes reciben este mensaje, o quienes lo vayan a ver después, Señor, o escuchar después, Señor mío, sus corazones sean movidos a tu visión, a buscarte para recibir visión, propósito, dirección, bendición. Y sin temor alguno, Señor, se muevan en fe y den pasos, Padre mío, hacia su propósito, el cumplimiento de él. Oh, Padre mío, te lo pido, Señor mío, te lo pido en verdad. Que se multiplique el mensaje, que quienes lo están viendo, lo hayan visto, lo lleven a otros lugares, Señor. Que en intimidad contigo, ahí en su cuarto, en su cama, sentados en la mesa del comedor a solas, escuchando quizá una música suave y apacible, o una adoración tuya, simplemente tengan este diálogo como trato de tenerlo yo, Señor, contigo. Y luego en lo callado, quedándose callados, dejen que tú les hables a sus corazones, Señor. Que vean que estás, que te hay, que tú eres, que sigues estando, que seguirás estando, que seguirás haciendo y que tienes un propósito y promesa para nuestras vidas. Y bendición. Para que nosotros mismos, como le dijiste a Abraham, seamos la bendición a donde vayamos. Pero tenemos tanto que cambiar, Señor, y solo tú lo puedes hacer. Úsanos, Señor. Te invitamos a nuestro corazón. Y para quien no lo ha recibido, oh Señor Jesús, entra en sus corazones. Manifiéstate en sus vidas. Que crean en ti, que le hablen de ti no solo con su boca, pero lo crean en tu corazón, Señor. Que crean que tu Padre te levantó de entre los muertos hace casi 2000 años, al tercer día. Para que quien lo diga y lo crea en su corazón, tengamos, como la hemos tenido ya quienes lo hemos hecho con la boca y con el corazón, perdón de pecados, salvación y vida eterna, Señor. Pero ahora, Padre, buscándote intencionalmente todos los días, recibamos un propósito, una visión, y tengamos claridad de nuestra identidad como hijos tuyos, y conozcamos entonces con claridad también nuestras capacidades, nuestros talentos naturales, los dones espirituales que nos das, y que los actives en el nombre de Jesús, Señor, para usarlos en que se edifique y caminemos hacia ese propósito y hacia esa visión que se cumplan. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén y amén. Amigos, amados, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos en el nombre de Jesús. Margot, bienvenida. Ong Tiong Sing, bienvenidos. Yo sé que entraron tarde, quedará publicado aquí mismo en Facebook, en YouTube, en mi canal PS Jorge Macías Benítez. Asambleas semanales, dice, hay varios subcanales. Hay mucho material que ustedes pueden compartir, pero este mensaje para que Dios les dé visión, para sus vidas, para tu vida. En el bendito nombre de Jesús, nos estaremos viendo en la semana. Pido al Señor me dé los tiempos, la revelación y su palabra para compartirles más reflexiones devocionales en estos medios y llegar a más personas, que Él llegue con su mensaje a más personas. Yo solo soy el instrumento, en su gracia, en su gracia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Dios les bendice. Dios les bendice.